Palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios en esta mañana, así que les pido que oremos, les pido que nos concentremos en este instante para rogar al Señor que su palabra obre en nosotros, porque finalmente para eso estamos congregados, ¿no? Para escuchar la palabra de nuestro buen Dios, y por eso vamos a orar. Padre Celestial, gracias, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es poderosa. Con tu palabra creaste los cielos y la tierra. Con tu palabra levantaste un pueblo. Con tu palabra, Señor, nos has salvado. De hecho, enviaste a tu palabra a morir por nosotros. Gracias por tu palabra. Y estamos congregados aquí un domingo, a pesar de otras cosas que podríamos estar haciendo en este momento. Estamos aquí porque amamos tu palabra, porque necesitamos tu palabra. Y por eso te ruego que tu palabra ahora corra y sea glorificada entre nosotros y nos transforme y renueve nuestro pensar y nuestro sentir. Renueve nuestra mente, renueve nuestro corazón y también renueve nuestra voluntad y nos dé fuerza para vivir para tu gloria en santidad y honor para ti. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Te rogamos que tu Espíritu esté sobre nosotros al recibir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ah, Víctor Marie Hugo, o Víctor Hugo, fue un famoso intelectual y autor francés, más conocido por su famosa obra literaria, Los Miserables. En una de sus obras escribió lo siguiente: una persona puede resistir la invasión de un ejército, pero no puede resistir la invasión de las ideas. Grandes y terribles cosas se han hecho por una idea. Las ideas tienen consecuencias profundas en nuestro mundo. Guerras, revoluciones, avances y cambios se han hecho gracias a una idea. De hecho, no solo Víctor Hugo pensaba así. Hubo otro famoso hombre en la historia que dijo algo sobre las ideas, y ese hombre se llamaba Joseph Stalin, el sanguinario líder de la Unión Soviética. Y se recuerda una frase de él que decía: las ideas son más poderosas que las armas. Si no dejamos a nuestros enemigos tener armas, ¿por qué les dejaríamos tener ideas? La idea es que no piensen, ¿no? Una idea puede revolucionar al mundo. Una idea puede revolucionar nuestra propia vida. Una idea implantada hoy en sus mentes puede cambiar todo. Ahora imagínese lo que puede hacer una idea implantada por Dios mismo. Imagínese lo que puede ser, el efecto que puede tener que Dios hoy implante una idea en usted. El apóstol Pedro dice que el efecto puede ser transformador. Tan transformador que usted puede llegar a amar a las personas que están a su alrededor. Imagínese lo transformador que puede ser. Vamos a entender un poco más de ese poder en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 2:3. Así que abra su Biblia, por favor, y acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. El título de este mensaje es Las consecuencias de las ideas. Las consecuencias de las ideas. Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 22. Como decía un pastor amigo, esto es lo único inspirado que va a escucharse hoy desde este púlpito. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible,
sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, toda gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. Hoy quiero implantar una idea profunda en ustedes, una idea que puede revolucionar el mundo y nuestra propia vida, una idea que puede revolucionar a esta iglesia y puede generar un impacto en todos los que ven desde afuera a esta congregación. Una idea que posiblemente usted va a decir, ah, sí, yo sé, ¿no? Una idea que puede ser obvia, pero la pregunta es si realmente esa idea ha sido implantada en nosotros. La pregunta es si esa idea gobierna nuestra vida. Y la idea es esta. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. ¿Usted dice amén a eso? Muy bien. Muchos pueden decir amén. La palabra de Dios es poderosa. Sin embargo, la pregunta es, ¿usted vive de acuerdo a esa verdad? Porque creer esa verdad, que parece obvia, tiene implicaciones. ¿Cómo vive una persona que sabe, que está convencida y que ha experimentado que la palabra de Dios es poderosa? ¿Cómo se ve, cómo luce una persona así, que sabe, que está convencida y que ha experimentado que la palabra de Dios es poderosa? ¿Cómo se debería ver su vida si usted está convencido de que la palabra de Dios es poderosa? Bueno, el apóstol Pedro ha venido hablando de eso. Usted debería aprender a ver el sufrimiento distinto. El sufrimiento ya no es igual si usted entiende que la palabra de Dios es poderosa. Y además, usted debería buscar la santidad, porque usted entiende que la palabra de Dios es poderosa. Pero aquí el apóstol Pedro nos va a dar dos implicaciones de esa idea, de esa verdad. Si la palabra de Dios es poderosa, entonces amen y deseen. Esas son las dos implicaciones. Amen y deseen. Y esos son los dos puntos de mi mensaje, amor y deseo. La palabra de Dios es poderosa, por lo tanto, amen y deseen. La palabra de Dios es poderosa, por lo tanto, debería haber en nuestras vidas, en nuestra iglesia local, amor y deseo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que el amor es un efecto del poder de la palabra? ¿Cuál deseo? ¿Deseo de qué exactamente? Bueno, vamos a descubrirlo en este mensaje. La palabra de Dios es poderosa, por lo tanto, amen y deseen. El primer punto es amor. El pasaje comienza con un imperativo y es ámense, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas por un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es un mandato muy difícil. Amar es un mandato muy difícil y en realidad es un mandato extraño. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a mi hijo, cómete el brócoli, pero yo no le puedo decir a mis hijos, amen el brócoli, ¿no? Porque el amor no lo produce un mandato. Yo puedo tratar, como dice mi hijo, de embutirle el brócoli y él no lo va a amar por eso. De hecho, posiblemente lo va a odiar. Se lo puede comer, eso sí, pero no necesariamente lo va a amar. Amar es algo que no podemos producir con un mandato. Pero además hay otra razón por la que este mandato es difícil y es que, seamos sinceros, hermanos, no tenemos que ver muy lejos, solo tenemos que ver hacia acá, solo tenemos que mirarnos en un espejo para saber que amar es difícil. Porque, seamos sinceros, no somos muy amables, siempre por lo menos. ¿Usted es fácil de amar? ¿No?
No somos monedita de oro para todo el mundo, ¿no? No somos una empanada para que todos nos amen, ¿no? Amar no es fácil porque no somos amables. Somos pecadores. Y entonces ahora imagínense reunir en una comunidad un montón de pecadores. Solamente el matrimonio es necesario para demostrarlo. Reúnan a dos pecadores a vivir en una casa por el resto de sus vidas y va a haber problemas. Amar no es fácil. Por eso lo más fácil es llegar el domingo, no saludar a nadie, sentarse en la silla, cantar, leer, escuchar y luego irse y no saber absolutamente de nadie durante la semana. Eso es fácil. Lo difícil es comenzar relaciones que impliquen amor. El problema es que si realmente escuchamos la palabra de Dios, no vamos a poder hacer eso. Esa forma de vida no va a poder durar mucho tiempo porque la palabra de Dios no nos permite esa conducta. El apóstol Pedro entonces nos manda a amar. Y la pregunta es, ¿cómo nos puede mandar a amar si somos tan pecadores, si somos difíciles de amar? Y aparte de eso, el amor no es algo que producen los mandamientos, el amor es algo que nace finalmente. ¿Cómo es que me manda a amar? Y aquí está la respuesta. La respuesta es porque hay algo poderoso que produce ese amor en nosotros. Versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, entonces ámense. ¿Qué es lo que produce amor en ese pasaje? ¿Qué es lo que produce amor en el versículo 22? Obediencia a la verdad. La verdad ha renovado su alma, es lo que dice Pedro. La verdad ha hecho un cambio en ustedes. La verdad ha hecho un efecto en sus almas. Y ahora ustedes pueden amar. La verdad es algo muy poderoso. ¿Sabe por qué? Porque la verdad convence. Jesús oraba por nosotros unas horas antes de ir a la cruz y su oración era: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es suficientemente poderosa como para santificar, para cambiar, para transformar. La palabra de Dios trae convicción y por convicción la gente hace cosas increíbles. Por convicción personas van a la guerra. Por convicción personas entregan su dinero. Por convicción personas se suicidan porque están convencidos de algo. Pero la palabra, hermanos, la palabra de Dios no solamente convence, sino que convence con la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La verdad de que somos amados, la verdad de que Dios entregó a su Hijo por nosotros, la verdad de que hemos sido perdonados y al estar convencidos de cómo hemos sido amados por Dios, entonces ahora tenemos fuerza y capacidad para amar. Al estar convencidos del amor de Dios por nosotros, amar a otros es posible. Porque Él nos amó primero, como leímos en Primera de Juan. Sacrificarnos por otros es posible porque Él se sacrificó por nosotros. Perdonar a otros, perdónense unos a otros, así como Él los perdonó en Cristo. Si yo entiendo, si yo he sido convencido del perdón que Dios me ha dado en Cristo, yo soy capaz de perdonar, soy capaz de soportar, soy capaz de amar. Por eso, la palabra de Dios es poderosa, porque convence con la verdad. Pero no solamente convence, sino que realmente esa convicción es una transformación del alma, porque noten el versículo 22, ustedes han purificado sus almas al escuchar y obedecer la verdad, al ser convencidos por la verdad, sus almas han sido purificadas, que es otra forma de decir lo que dice el versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esto es lo que hace el cristianismo único. Usted vaya y le pregunta a un musulmán, ¿qué tengo que hacer para ser musulmán? Y él le va a decir, pues,
Empiece a vivir así, haga estas rutinas, haga estas liturgias, ore a estas horas. Ser musulmán, entre comillas, es fácil porque usted simplemente tiene que adaptarse a una nueva rutina. Pero, ¿qué significa ser cristiano? Si a usted le preguntan, ¿yo qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿Usted qué va a decir? ¿Y sabe cuál es la respuesta de Juan, de Jesús, cuando Nicodemo le preguntó a Jesús en Juan 3? Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La diferencia del cristianismo con todas las religiones es que esto no depende de nosotros. Necesitamos nacer de nuevo, ser transformados en lo profundo. Y entonces nos preguntamos, como preguntó Nicodemo, ¿y yo cómo hago para hacer eso? ¿Yo cómo me meto otra vez en el vientre de mi mamá y vuelvo a nacer? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para nacer de nuevo? Y la respuesta de Pedro es, ustedes no nacen de nuevo por una simiente corruptible, sino por una simiente incorruptible, es decir, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios no es solo una verdad racional que convence intelectualmente, la palabra de Dios produce vida. De hecho, Dios habló y todo fue creado. Dios dijo, haya luz y hubo luz. Dios habló y produjo vegetación y produjo animales, produjo vida. Dios sopló y dio el aliento de vida al ser humano. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió? ¿Cómo hizo Jesús para resucitar a Lázaro? Solamente tuvo que decir, Lázaro, ven fuera. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 4 y hace esa ilustración. Así como Dios dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Cómo es que una persona nace de nuevo? Es confrontada con la palabra de Dios, es expuesta a la palabra de Dios, esa persona escucha la palabra de Dios y algo pasa en él. Y de pronto usted se puede acordar de ese día, de pronto usted se puede acordar de ese tiempo en su vida cuando usted decía, ahora yo quiero leer esto. Ahora yo escuché la palabra y algo pasó en mí. Eso se llama el nuevo nacimiento. Es Dios con su palabra produciendo vida. La palabra de Dios es poderosa. ¿Pero por qué es tan poderosa? Mire versículos 24 y 25. Toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacer un efecto permanente. La palabra de Dios tiene la capacidad de convencer en lo profundo y transformar radicalmente. Por eso es que los testimonios que escuchamos son, yo antes era una cosa totalmente diferente a lo que soy ahora. ¿Cómo puede haber un cambio tan drástico? Bueno, es que la palabra de Dios permanece para siempre. No es algo superficial, no es algo que cambia por un momento y ya. No es como las decisiones de Año Nuevo, ¿no? Como ahora sí voy a hacer dieta y a los 3 días ya está comiendo otra vez tamal y lechona. No, es algo profundo y permanente. La palabra de Dios permanece para siempre porque finalmente viene del Dios que permanece para siempre. Como lo dice el versículo 23, la palabra viene del Dios que vive y permanece. De pronto en sus Biblias ustedes pueden notar que versículos 24 y 25 se ven distintos, ¿verdad? No sé si usted tenga ahí su Biblia o ya están acostumbrados a las pantallas, pero el caso es que algunas Biblias muestran versículo 24 y 25 con otras letras, como en mayúsculas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque lo que pasa es que Pedro está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Pedro está pensando en Isaías 40 al escribir este pasaje. Pedro está pensando en lo que Isaías escribió cuando él escribe esto. Y en Isaías 40, lo que se nos presenta es que Dios le promete a Israel que va a traer salvación. Y una salvación profunda, una salvación que va a transformar todo. De hecho, en ese mismo contexto, Isaías dice, todo monte se va a volver un valle y todo valle se va a volver un monte.
Es como, va a haber una transformación radical y completa. Y esa es la salvación que Dios le ofrece a su pueblo. Pero en ese contexto, Isaías nos habla del poder de Dios. Y yo quiero preguntarle y que se examine por un momento, ¿usted cree que Dios es poderoso? Y si usted dice amén a eso, entonces la pregunta es, ¿cómo describe usted el poder de Dios? Bueno, yo voy a leer cómo Isaías describe el poder de Dios. Y yo quiero que usted haga el ejercicio de pensar primero, ¿usted sabía que Dios es tan poderoso como esto que estoy leyendo? Y segundo, ¿usted confía en ese poder? Isaías lo expresa de esta manera. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y con su palmo tomó la medida de los cielos. ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? Las naciones son para él como gota en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por él. ¿No saben? ¿Acaso no han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han sido arraigados en la tierra su tallo. Cuando Él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién, pues, ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean, ¿quién ha creado estos astros? El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Y saben qué, hermanos? Ese Dios tan poderoso se hizo hombre y vino a pagar por nosotros. Y murió para que usted pueda ser perdonado y pueda ser amado por Dios. Usted pueda gozar eternamente de Él. Dios mismo vino a hacer esa obra en nosotros. Si usted está preguntando, ¿será que hay esperanza para mí? ¿Alguna vez usted ha pensado de usted mismo como un caso perdido? ¿Alguno de ustedes ha pensado en sus hijos como un caso perdido? Hermanos, hay esperanza, porque nuestro Dios es poderoso, poderoso como no imaginamos. Nuestro Dios es poderoso para salvar, para transformar, para renovar la mente y el corazón, para dar un nuevo nacimiento. Y es poderoso para hacer que nos amemos unos a otros. Imagínense el poder de Dios. Hermanos, ustedes tienen todo lo que se necesita para amarse unos a otros, porque la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa para que ustedes puedan dejar el pecado y se traten entre ustedes con amor. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación. Todo eso suena contrario a ¿qué? Contrario al amor. ¿Se imaginan una iglesia en donde no hay malicia,
donde no hay engaño, donde no hay hipocresías, donde no hay envidias, donde no hay difamación. ¿Se imaginan una iglesia donde se aman unos a otros? ¿Se imaginan una iglesia en la que llega una persona nueva que no conoce al Señor Jesucristo y lo que encuentra aquí es personas pecadoras que se aman, se perdonan, se soportan unos a otros? ¿Qué va a pasar? Esa persona va a decir, wow, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es poderosa, porque yo no sé cómo se aguantan entre ellos, pero lo hacen. Y no es por ellos, es porque la palabra lo ha producido en ellos. Así que hermanos, ámense, porque la palabra de Dios es poderosa. Si la palabra de Dios es poderosa, eso debería producir amor en nosotros. Pero además, segundo punto, debería producir deseo. Deseo. ¿Cuál deseo? ¿Qué tipo de deseo? Capítulo 2 nos da un segundo mandamiento. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias, toda difamación, versículo 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. El segundo mandato es algo similar al primer mandato. No solo amen, ámense, sino deseen. ¿Uno cómo le pide a alguien que desee? El deseo es algo muy espontáneo, es muy natural. Yo no puedo decirle a una persona desea a menos que, y esta es la razón por la que es posible, a menos que eso que la persona debería desear es objetivamente deseable. Porque esto no es como el chocolate. Alguien puede decirle a otro, mira, un chocolate está delicioso, te va a encantar. Y la persona va a decir, mira, contrario a todo lo que se puede esperar de lo normal de la humanidad, a mí no me gusta el chocolate, ¿no? Entonces, no quiero. Y entonces la otra persona se pone brava y dice, no, pero tienes que desearlo porque es delicioso. Y la otra persona dice, no, porque mi gusto no es como el tuyo. El gusto es subjetivo. El gusto es algo que no podemos obligar a nadie a sentir. Pero ¿qué pasa si yo le digo a mi hijo, desea una vida de gozo y paz en el Señor? Eso es diferente. ¿Sabe por qué? Porque una vida de gozo y paz en el Señor es objetivamente buena. No es subjetivo, eso no es de gusto. No es como, sí, a unos les gusta y a otros no les gusta. No, 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 es que si no le gusta es porque hay un problema en él. Porque realmente una vida de gozo y paz en el Señor es buena. Una vida de vicios, de desorden, de inmoralidad no es agradable. Y todo el que lo ha vivido puede dar testimonio de que no se siente bien finalmente. Jóvenes, una vida de vicios y desorden y de inmoralidad no resulta en algo agradable. Y eso es objetivo, eso no es subjetivo. Eso no es como, es que el pastor vive así, pues así es como le gusta. No, no, no. Eso es objetivamente verdad. El Señor es bueno y una vida para Él es objetivamente buena. Por eso es que el pasaje termina diciendo en el versículo 3, si es que ustedes han probado la benignidad del Señor. Si ustedes han probado la benignidad del Señor, si ustedes han degustado lo que es una vida para Él y una vida que disfruta de la bondad de Dios, usted sabe que esto no es cuestión de gusto. Usted sabe que esto no es subjetivamente bueno. Esto es el propósito para el cual usted fue creado. Disfrutar de su bondad. Disfrutar del Señor para siempre. Pero esa vida que disfruta de la bondad de Dios, solo puede ser posible por una razón poderosa. ¿Cuál es esa razón? Versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra.
para que por ella ustedes puedan disfrutar de esa bondad, para que por ella ustedes puedan crecer en santidad, para que por ella ustedes puedan darse cuenta, comprobar, como dice Pablo en Romanos 12, ustedes puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Ustedes necesitan la palabra de Dios para comprobarlo, porque la palabra de Dios es poderosa para transformar. Porque hemos sido transformados por el Evangelio que está en la palabra, porque hemos sido convencidos por la palabra de Dios y porque hemos comprobado que la sabiduría de este libro, hermanos, es perfecta, como leíamos en Proverbios hace un momento. Por eso, deséenla. ¿Cómo sé yo, sabe usted que alguien ha degustado del chocolate y le gusta? ¿Cómo sabe usted que alguien ha degustado de un plato, de una preparación, y esa preparación es buena? Porque muy seguramente esa persona le va a decir algo como, uff, eso está delicioso. ¿Sabe qué? Yo quiero comer eso, ¿no? Esas expresiones de, esa cosa está riquísima. Cada vez que pueda voy a pedir, cada vez que voy a ese restaurante pido ese plato. Eso significa, esa persona ya lo probó y le gusta. Pero ¿cómo sé que le gusta? Porque lo quiere volver a comer. Si me dice, no, sí, a mí me gusta, pero no me voy a pedir eso, ya, no le gustó tanto, ¿no? No le gustó tanto. Cuando Pedro dice, deseen, él tiene que plantear una ilustración que nos ayude a entender cómo debería ser ese deseo, cómo es el deseo de alguien que ha probado la benignidad del Señor y le ha encantado. Bueno, debería desear como un niño recién nacido la leche pura de la palabra. Un niño recién nacido no sabe nada de la vida. Es totalmente ignorante, pero solo sabe una cosa. Su mamá produce leche y esa leche es buena. Y llora y patalea por tomar esa leche. La pregunta es si somos así con la palabra. Por eso tiene sentido que personas han dado su vida por este libro. Es lamentable realmente que, y bueno, pues es parte del progreso, ¿no? Pero ya la gente ni siquiera usa esto porque lo tiene en su celular. Pero hay personas que dieron su vida porque nosotros tengamos este libro en nuestras manos. John Wycliffe fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia al inglés. Martín Lutero estuvo encerrado por meses aparentando que había muerto, traduciendo la Biblia al alemán. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, tenían que estar huyendo todo el tiempo, salir del monasterio, esconderse, exiliarse, para que tuviéramos este libro en español. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a sacrificar su vida por un libro? ¿Cómo puede ser que alguien se arriesgue por algo tan básico? La respuesta es que no es básico. Es la palabra del Dios que vive y permanece. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Es la palabra de Dios que transforma, que es poderosa para darnos nueva vida en Cristo. La pregunta realmente es cómo no desearla. La pregunta realmente es cómo alguien puede venir aquí a la iglesia, escuchar la palabra de Dios tan fascinante y decir, no, es que eso es como aburrido. Usted es el aburrido. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero para nosotros no es, desearla no es morir en una hoguera. Desear la palabra para nosotros no es traducirla. ¿Qué es desear para nosotros la palabra? ¿Qué significa en la práctica desearla? Bueno, tengo que pensar en términos del apóstol Pedro. ¿Qué puede estar pensando el apóstol Pedro? ¿Será que el apóstol Pedro está pensando que vayan a su casa y enciendan su celular y vean la Biblia en YouVersion? Seguramente no, porque no existían celulares ni YouVersion en ese tiempo. ¿Será que tiene en mente ir a la casa a escuchar una predicación de Miguel Núñez por YouTube? No, porque no existía YouTube y creo que Miguel Núñez no había nacido todavía. No.
¿A qué se refiere Pedro? ¿Será que se refiere a que vayan a su casa y abran su Biblia y la lean? Creo que no. ¿Por qué no? Porque esto no existía en ese tiempo. Existían era pergaminos, rollos. No muchas personas sabían leer y muy pocas personas, solo personas muy adineradas, podían tener una copia de los rollos en su casa y posiblemente ni siquiera todos los rollos, alguno. ¿Qué está pensando Pedro? Deseen la palabra como niños recién nacidos. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué creo que significa? Vayan a su iglesia, congréguense y escuchen la exposición de la palabra. De hecho, por eso es que termina el capítulo 1 diciendo, esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Desear la palabra es desear la iglesia. Porque hermanos, lo que pasa aquí el domingo, cuando el pueblo de Dios se reúne y el Espíritu de Dios se está moviendo entre nosotros, y alguien expone la palabra de Dios con fidelidad y con precisión, el efecto que tiene eso es transformador. ¿Usted quiere ser transformado por la palabra? Congréguese y escuche. No se duerma. Lamento por los que están durmiendo, pero no se duerma. O sea, usted tiene 45 minutos a la semana para escuchar la exposición de la palabra de Dios con sus hermanos, para amarlos a ellos y amar la palabra y ser transformados por la palabra para poder amarlos a ellos y amar más la palabra. Hermano, ¿qué hace durmiendo? Disfrute, desee como un niño recién nacido la leche pura de la palabra. Busque su iglesia, anhele este día. Este día no vale la pena cambiarlo por un partido de fútbol o por la familia. Este día es especial porque es el día que el Señor Jesús resucitó y su pueblo se congrega para escuchar su palabra. Hermanos, las ideas son más poderosas que las armas. Con armas no se puede transformar el mundo. Se puede destruir el mundo, pero con armas no se puede transformar. Sin embargo, la palabra de Dios, una idea profunda y poderosa, sí puede transformar este mundo. Y nosotros tenemos las ideas de Dios. No las ideas humanas, no simples filosofías, sino la palabra de Dios que vive y permanece, y esa palabra les es predicada a ustedes cada semana para que crezcan para salvación, para que se amen unos a otros, para que den testimonio de la verdad, para que revolucionen esta ciudad, para que esta ciudad se entere de que hay una iglesia que predica la palabra en este lugar, para que sean columna y baluarte de la verdad. Así que, con toda urgencia, hermanos, ámense unos a otros y deseen, como niños recién nacidos, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego por esta iglesia local y te pido que tu palabra sea la que sostenga esta iglesia. No, no estrategias humanas, no ideas de hombres, sino que sea tu palabra la que sostenga, la que sustente a esta iglesia, la que sustente el amor en esta iglesia, la que sustente la fe en esta iglesia, la que sustente la santidad en esta iglesia. Te ruego que la exposición frecuente, fiel de tu palabra, obre en cada una de estas personas para demostrar que tu palabra es poderosa, para transformar y traer vida. Y te ruego, Padre Celestial, por quienes en este momento están muertos espiritualmente, te ruego que tu palabra traiga vida a ellos. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.